Noche, doctora. ¿Cómo está? Bien, doctora, ¿y usted? Bien, bien. A ver, quiero que entren todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Bueno, por favor, todos activen sus camaritas que yo voy a hacer. En cualquier momento puedo hacer una captura y esa es la que me vale para mandar en mi informe. Están 28 en reunión. Aquí estamos a ver. 4, 8. Solo las mujeres. ¿Qué pasó con los varones? ¿Están viendo el fútbol? Bueno, está 1, 18, 19, 20. Aquí me ponen 29, pero no aparecen, entonces yo voy a tomar solamente de los que estoy viendo. Doctora, disculpe, mis compañeros me dicen que están esperando a que les acepte, por favor. Pero no tengo, a ver. Ya. Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas noches, jóvenes. En primer lugar, tengo que indicarles el por qué no pasamos la anterior clase. Lamentablemente fue la primera reunión presencial que tuvimos y nos pidieron apagar celulares y no tener nada a la mano. Es por eso que yo no pude mandarles el mensaje que la reunión seguía y que no iba a terminar hasta más o menos 8:30, que le pasé el mensaje a la señorita Grisel, ¿no? Supongo que ella les ha indicado. Además le pedí que se pongan de acuerdo para poder reemplazar la hora. Lamentablemente creo que no han podido ponerse de acuerdo y es por eso que no hemos reemplazado la hora, ¿no? Eso quería explicarles porque era necesario. Bueno, vamos a seguir entonces. Dos cositas más. El examen nos han programado para el día 27 de noviembre. El horario, voy a ver, va a ser muy tempranito o muy tarde, ¿no? O más tardecito. Pero yo creo que va a ser muy tempranito. ¿Qué va a entrar? Vayan viendo, en práctica estamos viendo los casos clínicos, donde ustedes van dando el diagnóstico, van analizando, y de la misma manera el examen va a tener la gran parte de preguntas, van a ser casos clínicos, o sea que vayan analizando bien todo lo que estamos viendo, ¿ya? Para no confundirse, dar diagnósticos que no le vienen al caso. Entonces ustedes pues ahora es el tiempo que me pueden preguntar cualquier cosa. Respecto tenían que dar un repaso que se había programado, pero no les avisé en la anterior clase. Este se ha suspendido porque nos han pasado ya la lista de los parciales. Entonces, un poco que iban a chocar. Entonces, ese repaso se ha suspendido para después de los parciales. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé qué grupo está con la disertación. Para que... Mi grupo, doctora, de trastornos de sueño. Ya. Entonces le voy a compartir a usted, ¿ya, señorita? Sí, sí, por favor, doctor.
¿Puede ver mi pantalla, doctora? No, no veo. No veo. Ay, ahora sí. Compartir. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Este es un tema muy interesante, porque no solamente a los psiquiatras nos interesa, sino a cualquier médico general, porque ustedes van a tener consultas en cualquier especialidad, incluso como médicos generales, respecto a por qué no puedo dormir, por qué duermo mucho, por qué mi hijito grita en la noche, se asusta en la noche, por qué yo amanezco en la mañana con molestias a nivel de mi mandíbula, o tengo algún trastorno en el sueño, mi hijito se levanta en las noches dormido. Entonces, una serie de preguntas que existen respecto a este tema y que tenemos que tener conocimiento para poder explicar y que no se cometan errores, ¿no? En este tiempo de pandemia, por ejemplo, en las consultas virtuales que he tenido, gran parte son con una sintomatología de insomnio, ¿no? De problemas de sueño. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta por qué se presentan estas situaciones. Bien, siga, señorita. Gracias, doctora. Doctora, muy buena noche, compañeros. A mi grupo nos ha tocado hablarles acerca de los trastornos del sueño. Para entender un poco más acerca de los trastornos del sueño, va a ser importante saber un poquito acerca de la fisiología del sueño. Es importante saber que el tiempo de sueño está alrededor de 7 a 8 horas durante la noche. Han habido estudios que si existe un sueño menor a 4 horas o mayor a 9 horas, puede existir una mayor tasa de mortalidad. Asimismo, Perdón, señorita Ariana, discúlpeme, yo no activé la grabación. Usted actíveme, por favor, la grabación. claro, doctora, ¿cómo se activa? Ahí abajo dice grabar, está en pausa, desactiva la pausa y ya está grabando. Aquí, Sí, poner, ahora sí. le va a salir, está en pausa, entonces usted póngale para que siga Le grabando. pongo Haga un play, clic encima. ahora sí, dice grabando. Mm, O- Todavía no sale Ariano. ¿Qué? no. ya, ahora sí creo. Grabar. Me sale grabar en esta computadora, grabar en la Exacto, nube. ¿Sí? Grabar en en la la nube. computadora. Ahí, ahora sí. Ya, está perfecto, ahora sí está grabando. Ya. A ver. Ahora comparta nuevamente su pantalla. Ahora sí. Ya. ¿Se está viendo mi pantalla, doctora? No, comparta su pantalla, ya le va a A salir. ver, de nuevo. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. 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 Bueno, como les decía, para entender un poco más acerca de los trastornos del sueño, será necesario saber un poco acerca de la fisiología del sueño. Es importante saber que el tiempo del sueño se encuentra alrededor de 7 a 8 horas de la noche. Hay estudios que dicen que si dura menos de 4 horas o más, o el sueño es más de 9 horas, la tasa de mortalidad puede ser más en aquellas personas. El ciclo sueño-vigilia dura alrededor de 25 horas. Este se sincroniza por el ritmo luz y oscuridad. El ciclo intrínseco del sueño dura alrededor de 70 a 100 minutos. Para esto es importante saber las fases del ciclo intrínseco. Las fases del sueño, se dice que este es un tema que tiene estudios recientes. Más o menos hace unos 60, 70 años, se pensaba que cuando dormíamos no sucedía nada en nuestro cuerpo,
que simplemente era para llenarnos de energía y estar despiertos todo el día. Pero a medida o a mediados del siglo XX se dieron cuenta que el sueño pasa por 5 fases, como pueden ver aquí. Y esta teoría sigue en vigor hoy en día gracias a los avances tecnológicos y se ha podido indagar mucho más acerca del tema. Entonces, vamos a hablar acerca de estas 5 fases. Y para eso hay que tener en cuenta una cosa, que estas 5 fases se dividen en dos, en un campo no REM y en un campo REM. Las 4 primeras fases se manifiestan en el campo no REM y la última en el campo REM. Antes de seguir, hay que tener en cuenta que no REM significa que el proceso va a ser lento y relajado. Y REM significa que el proceso va a ser rápido y rápido. Al entrar a la etapa 1 o fase 1, aquí las personas estarán en un estado de somnolencia, el cual durará aproximadamente unos 10 minutos. Esta será la transición entre la vigilia y el sueño. Esta será una fase donde nos podemos despertar fácilmente y asimismo podríamos sufrir algún tipo de alucinaciones. Esta fase ocupará entre el 5 y 10% del proceso del sueño. Al ingresar a la etapa 2 o fase 2, disminuirá tanto el ritmo cardíaco y el sistema respiratorio que existirá una desconexión del entorno y el sueño se volverá cada vez más profundo. Es por eso que al cerebro le resultará difícil contactar con algunas partes del cuerpo. Por esta razón, que el cerebro, para ver que todo está funcionando, enviará pequeñas e intensas descargas eléctricas a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y por eso, cuando dormimos, es por eso que tenemos algunos espasmos. Entonces, si es que nosotros tenemos un espasmo o algo, significará que estaremos en la etapa o fase 2, el cual ocupará un 50% del proceso del sueño. Al ingresar a la etapa 3 o fase 3 y fase 4 es donde estaremos entrando al sueño profundo. En la fase 3 habrá una pequeña transición para pasar al sueño profundo, el cual durará aproximadamente de unos 2 a 3 minutos. Al ingresar a la fase 4, nuestra actividad fisiológica seguirá estando disminuida y se considera que aquí en esta fase 4 nuestro cuerpo tiene un sueño recuperador y reparador. El sueño delta ocupará entre el 15 y 25% del proceso, ocupando más la fase o etapa 4 que en las otras fases. Ahora hablaremos de la última fase o campo REM. Aquí ocupará el 20% del proceso. Aquí el cerebro estará muy activo y tendremos muchos movimientos oculares debajo de los párpados. Es de ahí que viene su nombre, movimientos oculares rápidos, o como está en inglés, movement aided rapid. Esta fase es donde soñamos y captamos toda la información que hemos ido almacenando en el cerebro. Y esto gracias a la alta actividad cerebral de esos momentos. En esta fase entra en juego la amígdala cerebral, la cual es la que controla las emociones y los sentimientos. Es por eso que los sueños nos parecen tan reales cuando estamos en esta fase. También el córtex prefrontal permanecerá inactivo aquí. Y en estos momentos es por eso que si nosotros, por ejemplo, tenemos un sueño o una pesadilla, el cual nos atemoriza algo, no podremos tener o tomar acciones o decisiones, ya que el córtex prefrontal, que es el cual toma las decisiones y acciones fisiológicas de nuestro cuerpo, estará abolido. Todas estas fases, como ya lo dijimos, tendrán un ciclo entre 70, 90, inclusive y 100 minutos. Estas fases se repetirán entre 4 a 5 veces durante la noche. Es importante también tener en cuenta que existen variaciones con la edad, que de acuerdo a la edad en la que, por ejemplo, en los niños se pasa un 50% del tiempo en la fase REM, así como en los recién nacidos. De igual forma, los adultos se encuentran más en la fase 2, es decir, en el sueño ligero, de sueño no REM, y en los ancianos apenas pasan por la fase REM. Como pueden ver, el recién nacido tiene un ciclo de más de 20 horas día, duerme en pequeñas siestas y se encuentra en un 50% en la fase REM. Esta irá disminuyendo según avance su desarrollo y se estabilizará durante la infancia.
Como ya dijimos, el anciano apenas entra al sueño REM. Es por eso que aquí estos pacientes se les desaparece el sueño profundo, disminuye el sueño nocturno y aumentan las siestas diurnas. Dentro de los trastornos del sueño tenemos al insomnio. El insomnio se presenta hasta en una tercera parte de la población, siendo más frecuente en los ancianos, en las mujeres y en los pacientes psiquiátricos. Esta se divide en insomnio de conciliación. El insomnio de conciliación es cuando la persona tiene una dificultad para iniciar el sueño. Se le resulta muy difícil iniciar su sueño. El insomnio de mantenimiento es donde la persona tiene problemas para mantener el sueño y aparecen frecuentes interrupciones y asimismo periodos de vigilia durante el sueño. El despertar precoz 2 horas antes del despertar habitual del paciente. Teniendo claro estos conceptos, vamos a ver, tenemos al insomnio transitorio, es decir, que dura días, y a corto plazo, que dura semanas. Es este que se produce tras donde ha sido traumatizante para el paciente. Vital importante que ha sido. Tenemos el insomnio extrínseco. El insomnio extrínseco, como su nombre lo Está saliendo Ya sé. entrecortada. No sé si es que yo nomás escucho. por ruido, No, doctora. de Sí, mí doctora, no está se así, está entrando. entrecortado. Entrecortado, ¿no? Ariana, está saliendo un Sí. poquito entrecortado. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Hola. Ahora sí la escuchamos, pero se salió de la pantalla. Le vuelvo a compartir. ¿En qué parte? Estaba yendo bien, solamente las últimas 2 diapositivas son las que han empezado a estar entrecortadas. Creo que mi conexión. Estaba muy bien la charla, muy interesante la explicación de todos los ciclos que tenemos. El año pasado, las que han sido mis alumnos, habíamos visto un poquito así muy superficial lo que son los sueños, pero la explicación que ha dado su compañera está muy bien. A partir de esa situación, pues ahora van a venir los trastornos en sí de lo que es el sueño. Bueno, que parece que se salió. De todos modos, voy a ir anotando en este momento a las personas que están en clase, ¿no? Reina Flores, Mariela Cruz, Gabriela Machaca, Jimena Flores, Barrón María, Isaida Cruz,
Alejandro, Lisbeto Lava, Lerma Magalíes, ¿no? Sol Marina, Cristian Jesús, Ana Beatriz, Noelia Barrón y no hay más. Jonathan, Doctora, no dijo mi nombre. Jonathan Barrón, Milton Loaiza, Stephanie Berríos, que no la veo, Stephanie Berríos, o sea que no la puedo colocar. Y Giselle. Doctora, yo falto. ¿Dónde está usted? Dale, Aquí, doctora. Doctora, tampoco. Araceli y Estefanía Berríos, ¿no? Bueno, esos Yo, son todos. doctora. Doctora, ¿Quién es usted? ¿Dónde está? Aquí. Vale Valeria Peñafiel. Peñafiel. Ah, ya, anoto, Valeria Peñafiel. Bolívar, doctora. ¿Dónde está Bolívar? Están despertando. Ya les he dicho, yo en la toma que tengo. doctora Salgueiro igual, por favor. ¿Perdón? Salgueiro igual, por favor. Ya. ¿Qué pasó con la señorita Ariana? ¿Desapareció? Entonces pasaremos a alguien del grupo. Estaba tan bonita su conferencia. ¿Quién más es del grupo? Yo, doctora, pero no tenemos, ella tiene las diapositivas completas. Ya Ella tiene- está ingresando. A ver, veremos que sí está ingresando. Quevedo, por favor, doctora. ¿Cómo está? Buenas ¿Apareció? noches. ¿Apareció? Sí, Doctora. tengo una conexión muy inestable, doctora. Otra cosa que están viendo el fútbol. No, doctora. Es que como tenía la mala conexión, tengo que conectar en mi celular. Estaba desde mi laptop. Ya. Doctora, Ariana, ¿ya solucionamos el problema? Gracias, doctora. sí, doctora, me conecté desde mi celular porque se me fue el internet, le cuento. Ya. Entonces continuaremos y... Está bien, doctor. Creo que ya volvió mi internet. A ver. Voy a volver a... a ver. ¿En qué parte se quedó, doctora? estábamos ya en los insomnios. Segunda duración. Usted Segunda duración. está como administradora, ¿no? Ahorita. Creo que sí, doctora. Doctora, Oh, ¿me puede aceptar, por favor? Está mi otro dispositivo esperando para compartir la pantalla. ya. Le voy a aceptar. Y me voy a salir de este. Bueno. Ya le estoy pasando a usted. ¿Me puede aceptar, doctora, por favor, de mi otro dispositivo? Ya Estoy en está. espera. A ver, fíjese. Ya está y además está como hospedadoria. No, estoy en la sala de espera, doctora, de mi otro dispositivo. Hacia Ariana. Por favor, me voy a salir de este. Ya. Ahora sí, me compártame, doctora, Ya. por favor. Ahora sí le comparto.
Ahí es, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente. De duración. Sí. Entonces, según el insomnio de duración, ¿está grabando, doctora? ¿O pongo grabar de nuevo? Tiene que poner grabar de nuevo. Grabar de nuevo, ya. Ahí. Entonces, ¿pueden apagar, por favor, sus micrófonos? Entonces, doctora, creo que está prendido un micrófono, hay interferencia, no sé de Hay quién. alguien que está con un micrófono prendido. De ustedes, doctora. No, no, no es mío. Está el mío, pero no hay ese ruidito, hay un ruidito. Creo que alguien está viendo tele, algo así. Sí. Ya. El insomnio prolongado o crónico, es decir, que dura meses, tenemos ¿Puedes retroceder una diapositiva más, Ariana, por favor? Claro, doctora. ¿Aquí? No, pase unita más. Estaba en otra. Aquí. Variaciones con la edad. Una más pase. Fisiología del sueño. No, siga, a ver, yo le voy a decir, siga. No, Sí. avanzando, no retrocediendo, avanzando. ¿Aquí? No. Ahí. Ahí. Desde ahí, por favor. Desde ahí. Entonces, el insomnio secundario a tóxicos o fármacos, una de las causas farmacológicas más frecuentes es el consumo de la cafeína. De igual forma, el consumo del alcohol, el consumo de la nicotina y estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, la marihuana. Asimismo, puede existir un insomnio de rebote por la suspensión del uso de benzodiazepinas. También tendremos el insomnio en las enfermedades psiquiátricas. Las enfermedades psiquiátricas, las cuales presentan una alteración, que es el insomnio, es la esquizofrenia. No he puesto la imagen aquí, pero la esquizofrenia presenta una disminución de las fases 3 y 4, es decir, del sueño profundo, con un sueño más superficial. Es decir, estos pacientes no presentarán un sueño reparador. También aquellos pacientes que tienen depresión. Puede verse cualquier tipo de insomnio en estos pacientes, pero es típico el despertar precoz. Como lo vimos anteriormente, es aquella dificultad que la persona tiene para poder conciliar, mejor dicho, es el despertar 2 horas antes del despertar habitual y se presentan generalmente en depresiones endógenas. También aquellas personas o pacientes que tienen manías. Estos pacientes tienen una reducción de las necesidades del sueño, es decir, una disminución del tiempo de sueño sin presentar cansancio diurno. También aquellos pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo. Estos tienen alteraciones similares a la depresión, es decir, el despertar precoz. Y los pacientes que tienen alcoholismo. Estos presentarán sueños fragmentados, disminución del sueño REM y por ende también la disminución del sueño profundo. También tenemos las personas que presentan ansiedad. Estas, sobre todo aquellos pacientes que tienen ansiedad generalizada. Estos pueden tener el insomnio de conciliación. Les cuesta conciliar el sueño.
porque estos presentan generalmente ataques de pánico durante la noche o también presentan pesadillas por el trastorno de estrés postraumático que hayan presentado, los cuales son los que interrumpen el sueño. De igual forma, tenemos el insomnio en las enfermedades médicas. Una de estas son las demencias. Las demencias, aquí existirá una pérdida del ritmo de sueño-vigilia. Se lesionará el marcapasos hipotalámico, es decir, el ciclo circadiano estará totalmente alterado. Habrá un insomnio nocturno, presentarán siestas diurnas y asimismo habrá una disminución del sueño REM y del sueño profundo, es decir, una alteración tanto en la fase 3 y en la fase 4 del ciclo del sueño. También tenemos una alteración que es el insomnio fatal familiar, también llamado enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad neurológica, donde hay una degeneración espongiforme de los núcleos talámicos. Aquí se debuta con insomnio y progresa hasta el coma y la muerte. Es una enfermedad priónica hereditaria autosómica dominante. En las enfermedades neurológicas son aquellos pacientes que presentan ataques nocturnos, como por ejemplo la cefalea de Horton, también llamada cefalea en racimos. También aquellos pacientes que presentan alteraciones respiratorias, como por ejemplo el asma y el EPOC, o cardiológicas como isquemia cardíaca, disnea paroxística nocturna y otras. Asimismo, los pacientes que tienen afecciones reumatológicas, como fibromialgia reumática. Otra alteración de los trastornos del sueño son las disomnias por movimientos durante el sueño. Una de esas es el síndrome Perdón, antes que continúe. Sí, podemos decir que el insomnio es como un común denominativo en gran parte de las patologías, no solamente psiquiátricas, sino de toda índole. Sí, doctora. Ya, eso es lo característico, ¿no? Entonces ustedes, cuando hagan sus entrevistas, sus fichas, sus historias clínicas, deben preguntar a la paciente si está durmiendo bien, cuántas horas duerme, tiene facilidad para conciliar el sueño, le es difícil, se despierta a medianoche. Entonces es necesario saber, porque es determinante para que cualquier otra patología pues remita o siga su curso, ¿no? Entonces no se olviden preguntar siempre a sus pacientes respecto al sueño y al insomnio. Siga. Está bien, doctora. Las disomnias por movimientos durante el sueño tenemos el síndrome de piernas inquietas. Esta es una sensación molesta de hormigueo e inquietud en los miembros inferiores, donde generalmente aparece al acostarse y solo se va a calmar cuando el paciente realice movimientos. Esto es importante realizar un diagnóstico diferencial de la neuropatía periférica, la cual no mejora con los movimientos. Esta se puede asociar al embarazo, a la anemia, al déficit de hierro, a la insuficiencia renal o al mioclonus nocturno. Pero muchos casos son primarios, es decir, genéticos, y se tratan con antagonistas dopaminérgicos como el ropirinol y el pramixepol, o también con el uso de las benzodiazepinas. Los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño es parecido al síndrome de piernas inquietas, pero a diferencia de esta, es que aquí hay contracciones breves y rítmicas de los pies, y estas serán propias de las fases 1 y 2 del ciclo no REM, es decir, del sueño ligero. Estas son muy frecuentes en aquellas personas mayores de 65 años. No está claro si son a causa de los trastornos del sueño, pero como dijimos, se asocia al síndrome de piernas inquietas. De igual forma, el tratamiento responde con antagonistas dopaminérgicos y benzodiazepinas. Ahora le paso a mi compañera Reina. Ya, antes de pasar, vuélvame a la otra diapositiva. Sí. En estas dos que muestra su compañera, especialmente movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, que en realidad vienen a ser también las piernas inquietas, es algo que los pacientes generalmente se presentan más en el sexo masculino que en el sexo femenino, especialmente los movimientos periódicos de las piernas, que es en el momento de la conciliación del sueño.
Es molestoso para la persona que está compartiendo el lugar del sueño, es decir, su pareja, su esposa, porque los movimientos son justamente cuando él está empezando a dormir y empieza a levantar la pierna, ¿no? 1, 2, 3 veces, hasta que concilia el sueño totalmente y ahí sí se pasa, ¿no? Él o el paciente no siente, pero la persona que está a su lado sí siente y es molestoso. Les digo que es molestoso porque yo he tenido como 3 terapias de pareja donde una de los problemas que tenía la esposa era que no podía dormir porque su marido, su esposo, movía constantemente las piernas, ¿no? Era como si se levantaran de por sí, me decía una de las señoras. Entonces, cuando esto pasa, tiene que haber una comunicación, hablar y apoyar. Entonces, si es necesario ir al terapista o al médico internista para preguntarle qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona haya tenido un día malo, un día muy fuerte, con muchos problemas, y entonces el hecho de esa tensión, pues hace que ese movimiento sea más fuerte. Entonces, ¿qué se debería hacer? Conversar, charlar antes de los medicamentos, ¿no? Si no se ha podido lograr esto sin medicamentos, recién entramos a la parte de la farmacoterapia. Pero les digo, es necesario que haya una buena comunicación entre las personas para lograr que esto pueda salir adelante. Eso sí, siempre descartando primeramente la parte clínica. Si no hay un trastorno de falta de magnesio, si hay un trastorno a nivel renal, descartamos eso y nos introducimos a lo que es la parte ya psicológica. Sí. Gracias, doctor. Ahora hablaremos de hiperinsomnias con Reina. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Su nombre? Reina Flores. Ya. Vamos a hablar de hipersomnias de ciclo corto. Como dice su nombre, son hipersomnias que duran minutos u horas. Entre ellas vamos a ver lo que es el síndrome de apnea de sueño y otra puede ser la narcolepsia o también conocido la síndrome de narcolepsia o cataplegia o de Gelineo. El síndrome de apnea del sueño es un trastorno de sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repentinamente. Y la narcolepsia se da sobre todo en jóvenes menores de 30 años, sin diferencia en el sexo. En esto puede influir lo que es los factores genéticos, como por ejemplo en esto implica el HLA-DR15. Casi siempre el 100% de la raza que está implicada es la raza blanca. Como definición podemos decir que es una alteración de la neurobiología del sueño y puede debutar tras alguna situación estresante que puede desestructurar el sueño normal durante unas semanas. En la clínica vamos a ver la tetrada sintomática. Uno son los ataques de sueño incoercibles de breve duración. 2 sería la cataplegia. 3, parálisis del sueño. Y 4, alucinaciones. Los ataques de sueño incoercibles. Un ratito, antes de que siga, respecto al apnea de sueño, es algo que se tiene que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Porque pacientes que han presentado la apnea de sueño han llegado a morir,
¿no? Y entonces, si el paciente sabe o le han diagnosticado, las personas que están a su alrededor también tienen que saber que su familiar tiene este problema para que, por ejemplo, tenga que ponerse una almohadita más o dormir un poquito más sentado, evitando que esto se le presente en el momento del sueño, ¿no? Porque ha habido pacientes que se han quedado ahí en la cama cuando los han ido a ver, ya estaban muertos porque presentaban el síndrome de apnea del sueño. Entonces, mucho cuidado, siempre conversar, avisar que se tiene eso, explicar a su médico cuando, por ejemplo, tiene otra patología por la cual está yendo a visitar al médico, pero siempre avisarle que padece por un síndrome de apnea del sueño. Ya, siga, señorita. Vamos a describir las 4 características. Los ataques del sueño incoercibles de breve duración aparecen en todos los pacientes, ya que se trata de una mala calidad de sueño en la noche y que en el día pueden sufrir accidentes en el caso de conductores. La cataplegia es una pérdida de tono muscular con las emociones o con los movimientos bruscos, esto sin afección a nivel de conciencia. Puede llegar a variar desde topsis mandibular hasta una parálisis, respetando los músculos extraocular y la respiratoria. Supone la aparición de un fenómeno REM en vigilia y puede precipitarse por emociones intensas. El parálisis del sueño es un fenómeno de REM similar a la cataplegia, pero se presenta solo al dormirse o al despertar. Las alucinaciones. Estas alucinaciones sobre todo son visuales. Al inicio de sueño, cuando se presenta, le llaman hipnagógicas, y cuando se presenta al despertarse, le llaman hipnopómpicas. Siguiente, por favor. El diagnóstico lo hacemos por el estudio de la polisomográficos, que nos puede presentar una disminución de la latencia de REM o con posibilidad de inicio directo al estadio o etapa del sueño REM, o también se le llama fenómeno de SOREM. También nos puede presentar una somnolencia excesiva y disminución de las fases 3 y 4 y aumento de las fases 1 y 2. También podemos ver los ataques de sueño, pueden entrar directamente a la fase REM. En la hipersomnia idiopática no existe la cataplegia ni las alteraciones polisomográficas, de manera que no vamos a poder ver, y también eso nos dice que el tratamiento va a ser más complicado. El tratamiento. En las hipersomnias se utilizan los estimulantes, como es los anfetamínicos, entre ellos está la metilfenidato y la destroanfetamina, que estos son potentes adrenérgicos sintéticos que van a estimular al sistema nervioso central, produciendo una vasoconstricción, de esta manera que también va a haber aumento de la presión arterial. Entre la dosis que se puede utilizar en el metilfenidinato es de 10 a 60 miligramos día, y de preferencia de liberación controlada. Y en los fenómenos RED, sobre todo en la cataplegia, se utilizan los antidepresivos como la modafinil, que es un antagonista adrenérgico alfa 1.
Eso Siempre sería, teniendo en cuenta kilo peso, ¿no? Siempre se tiene que tener en cuenta eso. sí. Va a seguir mi Buenas compañera. noches, doctora. Ya. Doctora, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cómo se llama usted? Campos, Leida. Ya, adelante, señorita. Continuando con lo que son las hipersomnias de ciclo largo, estas van a tener una duración de varios días o de semanas. Entre estas está lo que es el síndrome de Klein-Levy. Este síndrome es también conocido como el síndrome de la bella durmiente. Se trata de un trastorno neurológico que causa periodos de días o incluso semanas de duración, en las que el paciente sufre una excesiva somnolencia, llegando incluso a dormir hasta 20 horas por día. Este síndrome es más frecuente en varones y se asocia con una hiperfagia y con alteraciones psicopatológicas. También pueden presentar una conducta normal, conducta sexual anormal, alucinaciones y síntomas afectivos. Se inicia en la adolescencia y desaparece acerca de los 30 años de edad. Los pacientes con este síndrome, después de cada periodo, pueden presentar síntomas de depresión o amnesia durante un tiempo, pero con el lapso del tiempo estos se encuentran totalmente normales y pueden realizar una vida normal. En este síndrome no existe un periodo de tiempo específico entre periodo a periodo que vuelva a suceder. Puede pasar semanas o meses antes de que los síntomas vuelvan a aparecer. Y en algunos de los casos, los pacientes no suelen no se dan cuenta del comienzo e incluso del final de cada ataque que les presenta. Estos síntomas que pueden aparecer serían lo que es la falta de energía, también la irritabilidad, la desorientación, presenta también la sensibilidad y sobre todo en este síndrome es la ingesta excesiva de alimentos. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer de forma rápida o gradual. Depende de cada caso. Las causas para este síndrome, la causa exacta todavía no se conoce, pero muchos dicen que puede darse como consecuencia de un mal funcionamiento del hipotálamo, ya que este es el que se encarga de la regulación del apetito y del sueño. Sin embargo, este síndrome también puede ser precedido por una fiebre, incluso por una exposición, sobreexposición a la luz solar. Se diagnostica de una forma muy fácil, ya que las personas con este síndrome empiezan a comer, a comer compulsivamente y presentan cambios bruscos. Y como consecuencia a esto es habitual de que el individuo empiece a aumentar de una forma excesiva el peso. El tratamiento para este síndrome, el tratamiento se usa lo que es el litio o la carbamazepina dependiendo a la dosis que necesita. La siguiente, por favor. También está lo que es la hipersomnia asociada a la menstruación. Esta es
de forma similar a lo que es el síndrome de Klein-Levin, pero en este caso se da exclusivamente en mujeres y está, como dice su nombre, asociada a los ciclos menstruales. Suele ocurrir en los primeros meses después de la menarca. Los episodios en ese tipo generalmente duran una semana, con una resolución rápida en el momento de la menstruación. Los cambios hormonales podrían ser la explicación del por qué se da en la hipersomnia. Su tratamiento sería de igual manera el litio o la carbamazepina. Y en algunos de los casos también mejora con los anticonceptivos hormonales. La siguiente, por favor. También está en lo que son las hipersomnias a largo plazo, que serían hipersomnias secundarias a otros trastornos. Podrían ser secundarias a trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión atípica, el trastorno afectivo estacional, podría ser la depresión en adolescentes. Y secundario a trastornos médicos, podrían ser farmacológicos, en el caso de consumo de las benzodiazepinas, en caso de que el paciente presente hipotiroidismo, tenga una hipoglucemia o una encefalopatía hepática. Lo siguiente. Buenas noches, doctora. Bueno, a continuación yo les voy a hablar lo que es de paraxonias. Ya, en las paraxonias el paciente no se queja de la cantidad o de la calidad del sueño. En sí, su preocupación son los fenómenos extraños que le suceden cuando el paciente está dormido. Para ello vamos a ver lo siguiente: el sonambulismo. El sonambulismo del sueño profundo entre las fases 3 y 4 se asocia al terror nocturno. Es más frecuente en los niños varones. Se dice que al menos el 15% tiene un episodio. Se da entre los 4 y 8 años de edad, desapareciendo habitualmente en la adolescencia. Se considera una anomalía en el desarrollo de los mecanismos reguladores del sueño, sin relación con la enfermedad psiquiátrica, salvo si aparece en la edad adulta, pues entonces puede existir alteraciones psicopatológicas o neurológicas. En el niño se incorpora en la cama, camina o realiza una actividad sin establecer contacto con el ambiente. Puede presentar somniloquios. ¿Qué son los somniloquios? Es la emisión de palabras o frases sueltas durante el sueño. Si está cansado o estresado, aumenta el número de ataques. No tiene tratamiento específico. Si es muy frecuente o hay accidentes, se puede dar lo que es las benzodiazepinas para reducir el sueño profundo. Los terrores nocturnos aparecen... Antes de pasar al terror nocturno, el sonambulismo. Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿no? No tiene un tratamiento medicamentoso. Además, es un poco un tratamiento de psicoterapia en relación a por qué se está produciendo este sonambulismo, si es una persona joven o adulta, ¿no? En los niños sabemos que ahí se va a asociar con lo que está más abajito, con los terrores nocturnos. El sonambulismo, la persona se levanta o solamente se sienta en la cama, puede dar un discurso, hablar cosas totalmente incoherentes, no les entendemos, o puede levantarse, salir de la habitación donde esté, caminar y volver a su cama, meterse nuevamente en la cama y dormirse, y al día siguiente no se acuerda de nada. No se acuerda que se levantó, no se acuerda que habló, no se acuerda que se salió, etc. Entonces, lo único que pueden hacer las personas que están a su alrededor es tratar de que no tengan accidentes, ¿no? De que no haya algún objeto con el que se pueda tropezar, aunque lo manejan muy bien. Es increíble cómo manejan muy bien los espacios.
siempre están con los ojos muy abiertos, pero sin ver, ¿no? O sea, como les diría, los ojos están abiertos, pero no van a percibir que hay una persona a su alrededor. Ellos están en su sueño, están en esa etapa del sueño. Entonces, mucho cuidado con esos tratamientos caseros que existen, que realmente es una barbaridad, ¿no? Lo que hacen. Me acuerdo una señora me decía que su nieto tenía sonambulismo y que ella lo había corregido colocándole un bañador de agua fría a los pies donde él se iba a levantar y cuando tocaba el frío pues despertaba. Es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque hay que ponerse en la situación de que si uno está durmiendo, por ejemplo, uno está durmiendo plácidamente, muy tranquilo y de pronto viene alguien y nos toca una corneta en nuestro oído. ¿Qué nos pasa? Nos despertamos pero sobresaltados, con un miedo, ¿no? Abrumados. Es lo mismo que a un sonámbulo, que lo despertemos de golpe en ese sueño que tiene con esa situación de levantarse, que ya es propio del sonambulismo, pues es también súper dañino. Entonces, evitar los lavadores con agua, los ladrillos calientes. Justo el año pasado está en el penal de San Roque una señora porque puso unos ladrillos calientes a los pies de la camita del niño y el niño se quemó las plantas de sus pies, ¿no? Entonces, esas cosas no se debe hacer. Lo único es esperar, seguirlo si lo vemos, para que no tenga accidentes, porque ha habido casos que han abierto la ventana, han caminado por los techos, por los tejados, han vuelto a entrar y se han vuelto a dormir y nunca se dieron cuenta de que habían estado sonámbulos. Entonces, el sonambulismo es para explicarles a los papás con mucho tacto, indicarles que no es una cosa mala, qué cosas ha tenido el niño. De repente ese niño ha tenido algún día malo, ha peleado con sus compañeritos, o no le ha ido bien en sus clases, entonces está muy tenso. Y uniendo un poco a lo que va a hablar su compañero después de los terrores nocturnos, a veces esto se presenta cuando el niño ha ido a un cumpleaños, ha habido payasos, ha habido muchos juegos, se ha divertido, pero sin embargo, ese su subconsciente también un poco ha estado en tensión. Entonces, el niño eso lo va a descargar en la noche, se despierta gritando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la mamá? Y tratar de que totalmente se despierte, porque a veces está medio somnolientito. Entonces, que se despierte, comentarle que ha sido un sueño, que es porque mucho ha jugado. Entonces, hablarle, ¿no? Darle cariño y nuevamente el niño se va a volver a dormir. Y si el niño no pudiese conciliar el sueño al día siguiente, por ejemplo, tendría miedo, volver a dormir y volver a soñar, etc. Siempre dejarle una pequeña lamparita que no ilumine todo el ambiente, pero sí que dé luz. Entonces el niño, si tiene un momento que se despierta, verá que hay luz y eso lo alivia y él se vuelve a dormir. ¿Ya? Entonces, mucha paciencia para controlar estas situaciones en las personas, en los niñitos. Ahora ya en los adolescentes, darnos cuenta y ellos que nos expliquen qué cosa les está pasando para que empiecen a tener estas situaciones. Y como en el otro curso les comentaba, como una anécdota, esto se puede presentar hasta personas adultas e incluso en personas de mi especialidad, psiquiatras o psicólogos, ¿no? Hubo un congreso hace años en Cochabamba, hace unos 4 o 5 años, de psiquiatría, donde fuimos de acá de Sucre psicólogos y psiquiatras. Y bueno, compartieron algunas habitaciones y uno de ellos fue un psiquiatra con un psicólogo. Entonces el psiquiatra ya no quiso, estuvo 2 días y no quiso más compartir la habitación y se fue pues a una simple. ¿Por qué? Porque el psicólogo se levantaba en la noche, se sentaba, daba un discurso, pero además a voz como si tendría un micrófono, daba un discurso y nuevamente se metía en la cama y se dormía. Pasaba unas 2 horas, nuevamente se levantaba, daba otro discurso. Entonces, según el psiquiatra nos decía,
nosotros hablamos, les explicamos, les decimos a nuestros pacientes todo esto, pero qué cosa había sido pasar esa situación, ¿no? Porque él había vivido, había estado con una persona que tenía este problema. Entonces, hay que analizar, de repente había mucha presión en esa persona o estaba con otros problemas y eso hacía que en la noche pudiese, pues, descargarlos, ¿no? Sigamos. Ya, bueno, los tesores nocturnos aparecen en el sueño profundo entre las fases 3 y 4. Estos serán típicos de las primeras horas de sueño. Siguen un curso similar al sonambulismo. Inicia en la infancia y desaparece lo que es en la adolescencia. El niño se muestra agitado con una descarga vegetativa intensa, lo que va a presentar taquicardia, taquipnea, sudoración y sensación de pánico. Permanece escrupuloso y cuesta despertar, sin que por la mañana recuerde lo sucedido. No suele precisar tratamiento, pero también se puede dar lo que es las benzodiazepinas. Las pesadillas aparecen en el sueño REM. Son más frecuentes en las últimas horas de sueño, a lo que podemos diferenciar de los terrores nocturnos que aparecen en las primeras horas. Lo que ayuda a diferenciar. Además, el niño recuerda un sueño desagradable y tiene miedo a volver a dormirse. No hay estupor ni fenómenos vegetativos. En el caso de los adultos, no implica psicopatología grave, aunque se asocia al trastorno por estrés postraumático. No precisa tratamiento, pero si hace falta puede ser frecuente, se usan antidepresivos. Siguiente. Trastorno de la conducta en la fase REM. Esto se da por el fallo de la inhibición motora de la fase REM, actividad motora desordenada, violencia con frecuencia, recordando al despertar el contenido del sueño, a diferencia del sonambulismo. Se ve sobre todo en ancianos, relacionándose con deterioro neurológico o con la toma de psicofármacos, pueden mejorar con clonazepam. El bruxismo aparece en la fase 2, no REM. Se produce movimientos masticatorios, rechinchar de dientes y trimos. ¿Qué es el trimos? Es cuando los músculos encargados... Trismus es. Trismus. Es cuando los músculos encargados de masticar padecen alguna contracción involuntaria. No pueden abrir la boca, con riesgo de daño de los dientes. Se ponen férulas nocturnas de descarga dental. Eso sería todo, doctora. Bien, entonces, esto del bruxismo, yo les digo, esta temporada ha aumentado increíblemente, ¿no? Incluso muchos de ustedes pueden haber pasado por eso. Es despertarse en la mañana y sentir como que está macurcados los maxilares, ¿no? Esa molestia, porque han dormido como que apretando los maxilares de una forma muy exagerada. Y eso se debe al estrés, ¿no? Al estrés, al cómo ha sido el día, a la situación que estamos viviendo, que no la podemos manifestar, pero sin embargo que nos está causando problemas. Entonces, mucha psicoterapia, si podemos hacer interconsultas con la parte dental para que les pongan esas plaquitas de descanso, interesante. Y también si esto sigue y continúa y molesta mucho al paciente, pues le podemos dar una dosis muy bajita de ansiolítico con el fin de relajar, solamente para relajar al paciente y que pueda dormir tranquilo y en la mañana no amanecer con ese problema. También eso sería los trismos, pero ya el mismo bruxismo es ese rechinar, ese raspar constante, que si alguno ha estado cerca de esas personas es bastante molestoso, según lo que indica, porque es en la noche donde hay una calma, donde hay una tranquilidad, no hay ruido, empiece ese de los dientes, entonces es bastante molestoso, ¿no? Entonces, también porque va a dañar sus dientes o sus muelas, y también porque eso tenemos que controlar, porque no es normal que una persona duerma de esa forma.
Bien. Doctora, en Dígame. cuestión de esto de para poder dormir mejor, ¿no? También antes utilizaban valeriana, no sé si también se puede utilizar porque es menos tóxico que algunos ansiolíticos y demás. Sí, hay muchas plantas, ¿no? Muchas plantas. Ya el año pasado, cuando hablamos en salud mental de todo lo que era la parte de medicina natural, una infinidad de plantas que indican la valeriana, la manzanilla, y eso depende de las personas, porque hay personas que tomando 2 tazas de valeriana no duermen ni un poquito, ¿no? Entonces eso ya depende. Evitar el ejercicio muy fuerte en la noche, cerca a las horas donde uno va a dormir, en unas personas funciona, ¿no? Pero sin embargo en otras no. Otras personas hacen ejercicios en la noche, pero al tiro se cansan y se duermen, pero otras, sin embargo, no pueden dormir. Entonces hay unas situaciones. Ahora, por ejemplo, me olvidé decirles en la parte de las pesadillas, los sueños angustiosos que puede sufrir cualquier persona, también depende del metabolismo. Es decir, generalmente uno debería cenar a una hora y que pase por lo menos una hora para poder realizar la digestión que llamamos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Especialmente con ustedes. Se dan un atacón de una tremenda hamburguesa con sus papas fritas a las 11 de la noche, en esos carritos, ¿no? Y llegan a su casa, se desvisten y a la cama. ¿Van a tener un sueño agradable? No. ¿Por qué? Porque han comido bastante, no han hecho el metabolismo y van a despertar cansados o no van a poder dormir, van a remolonear en la cama. Entonces, tiene que haber también situaciones para poder conciliar el sueño. Otra cosa que es importante es sobre lo que son las cobijas, ¿no? Las cobijas no deben ser pesadas, deben ser livianas, calientes pero livianas. ¿Por qué? Porque eso también puede producir alteración en la persona y tener las pesadillas, como en el libro de José María Alvarado explicaban, y el año pasado lo vimos en salud mental con los que fueron mis alumnos, lo que comentaban de pacientes que cuando estaban muy sofocados con las frazadas o las cobijas muy, muy pesadas, pues tenían pesadillas que los estaban matando, que los estaban ahorcando, que tenían algún accidente a nivel del cuello, ¿no? Entonces también eso, explicar a las personas y uno mismo tratar de que no nos pase evitando estas situaciones. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto del sueño que es muy interesante? Aquí hay otra cosita. En los niños, aunque algunos papás no quieren, especialmente el papá, no la mamá, es importante acompañar a los niños con un muñequito, ¿no? Porque ellos se van a sentir más seguros teniendo su peluchito, su osito, su gatito, lo que sea, pero que eso les da seguridad. Algún papá me decía, pero después se van a volver inseguros y van a querer estar con su oso. Pero ¿qué problema se hace que esté con su osito, no? El osito lo tendrá, va creciendo y lo van desechando. Aunque ahora ven ustedes hasta las jovencitas tienen sus peluches y los primeros que les regalan los peluches son los enamorados. Ay, le da, ay, qué hermoso el peluche y el peluche está en la cama. Pero eso no las está haciendo inseguras. Pero en los chiquitos es necesario hasta cierta edad que tengan su muñequito, que va a ser su compañero, que les va a evitar que haya problemas, conversar con los niñitos, explicarles que es un juguetito, pero que le va a acompañar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, devuélvanme la pantalla. Doctora, con esto de los sueños, en algunos casos se decía que hay personas que tienen sueños que luego se pueden convertir en cosas que pasan, pero científicamente dijeron que
son cosas que se repiten dentro de la vida de un ser humano. No sé si eso es correcto o hay algo tal vez. Esa pregunta me la hacen siempre y les doy la misma respuesta, ¿no? Dentro de lo que es premoniciones o que una persona se soñó y se le cumplió, o lo que soñaba se cumplía, eso un poco en la parte nuestra nos hacemos a un ladito, o sea, nos vamos como que en sesgo, ¿no? Porque eso estudia la parapsicología. La parapsicología con la parte metafísica, ellos estudian todo lo que son estas situaciones. Nosotros ahí como que nos hacemos a un lado. ¿Será? Puede ser. ¿Será una casualidad? Que si lo que se ha soñado se va a cumplir. O hay cosas que dicen, yo me soñé que estaba aquí, pero estoy volviendo a ver. Entonces, todo eso es propio de la parapsicología con todos los estudios que ellos hacen basándose en la metafísica. Bueno, no sé quién más está. Hoy día han brillado por su ausencia los jóvenes. De rato en rato aparecen, espero que ya haya terminado el partido. Pues tenemos una galería de puro mujeres, aquí apareció Cristian. ¿Cómo le fue el partido, Cristian? ¿Ganó o perdió el Bolívar? No sé, doctora, no veo el No fútbol. saben. Eso sí que es falso testimonio. Bueno, entonces, el próximo tema, ¿a quién le toca? Porque tengo que explicar respecto a ese tema. ¿A qué grupo le toca? Doctora, solamente ha repartido hasta el grupo 4, que ya hemos acabado con las disertaciones. Pues entonces, ahora el grupo 1. ¿Quién es el grupo 1? ¿Quién está del grupo 1? ¿Ninguno? Doctora, del subgrupo 1. Sí. Del subgrupo 1. A ver, yo me voy a fijar. Y ahí sí también ya tiene su falta. Del subgrupo 1 es el grupo de Ávila Jesús. ¿Está? Sí, doctora. Sí, yo estoy a cargo del grupo. Cruz Zaida. Ella siempre está. Bueno, señoritas Zaida, el tema que viene es terapéutica psiquiátrica. Estamos a 2 temas ya de finalizar nuestro programa. Este tema es muy importante. Yo quiero que lo hagan así, tomando en cuenta el medicamento, la dosis, los efectos secundarios que puede tener. ¿Por qué les digo es importante? Porque hemos ido viendo patologías, pero las hemos ido pasando, indicando, sí, se le puede dar esto, se le puede dar un antidepresivo, pero no sabemos qué antidepresivo podíamos darle, ¿no? Entonces, en esta parte de terapéutica psiquiátrica, por ejemplo, existe lo que son, que vamos a poder dar en un problema de depresión, en un problema de una esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, quiero que me hagan en una forma bien didáctica para que sus compañeros puedan tener un cuadrito con lo más importante que van a ver en las guardias hospitalarias o en alguna situación que les demande. ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos el día martes próximo. Vayan viendo los casos y con los de práctica nos vemos para ir analizando el caso que en este momento se los voy a pasar el video para que ustedes ya lo vayan viendo. ¿Está bien? Está bien, doctora. Muy bien, que les vaya bien. Hasta el próximo martes. Chao, chicos. Buenas noches, doctora. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Hola, doctora. Hasta luego, doctora. Hola, doctora.